Bienvenidos a Camino al Andar, un programa de Hispanic Public Media de Estados Unidos y Radio Educación de México, en el que cada vez analizamos las declaraciones y políticas gubernamentales en la Unión Europea, los Estados Unidos o América Latina en torno a las personas migrantes. Saluda a Raúl de París. La Unión Europea se ha dotado de un instrumento para regular los flujos de inmigrantes en su territorio. Se trata del Pacto Europeo de Migración y Asilo, lo mismo que del llamado nuevo reglamento de retornos que entrarán en vigor este mes de junio, según los gobiernos europeos y las autoridades de Bruselas. El pacto deberá facilitar la regulación de entradas de los migrantes, combatir la trata de personas y, en su caso, asegurar el regreso rápido y seguro de las personas rechazadas en sus países de origen. Para las organizaciones de ayuda y solidaridad a las personas migrantes, el citado pacto es una pieza más en la construcción de la Europa fortaleza, representa una clara represión de los derechos humanos, viola sus propias leyes y colabora con países donde se violan los derechos de los migrantes. ¿Hacia dónde se inclinan las políticas de la Unión Europea en materia migratoria? ¿Cuál es la esencia del Pacto Europeo de Migración y Asilo? ¿Qué consecuencias tendrá el nuevo reglamento de retorno? ¿Cómo poner fin a la muerte diaria de los migrantes que buscan llegar a Europa por el Mediterráneo? ¿Qué similitudes hay en el trato a los inmigrantes entre el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea? Estas son algunas de las interrogantes que buscamos responder gracias a nuestros invitados. Claudia Charles, miembro del GISTI, Grupo de Información y Apoyo a los Inmigrantes en Francia, y Miguel Urbán, ex eurodiputado y analista internacionalista. Claudia, Miguel, bienvenidos a Camino al Andar. Muchas gracias. Claudia Charles, exactamente, ¿qué significa el Pacto Europeo de Asilo y Migración? ¿Será de aplicación obligatoria para todos los Estados miembros de la Unión Europea? Hay que notar, efectivamente, como usted lo dijo, que el Pacto Europeo, para entenderlo mejor, consiste en un paquete, si podemos decirlo así, de 10 textos o 9 textos, de los cuales 7 son reglamentos. Quiere decir, para poder responder completamente a su pregunta, que se aplica obligatoriamente para todos los miembros de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque a la diferencia de lo que conocíamos ahora, en donde había mucho más directivas que reglamentos, las directivas, si bien es cierto, los Estados miembros también están obligados a aplicarlas, pero tienen un poco de margen en la medida en que las directivas tienen que aplicar los principios, pero tienen margen un poco en las medidas que tienen que adoptar para hacer que su legislación sea conforme con las directivas. Los reglamentos, en cambio, se aplican inmediatamente y sin necesidad de ninguna transposición en el derecho interno. Y Perfecto, eso es lo entonces que, será de obligación para todos los exacto, Estados de la Unión eso Europea. es lo que es particular en este pacto, es que son 9 textos, de los cuales 7 son reglamentos y se aplicarán, obviamente, de manera obligatoria para todos los Estados miembros. Todavía, este pacto comienza a operar justo cuando las estadísticas muestran que hay una sensible reducción del número de personas que llegan sin documentos irregularmente al territorio de la Unión Europea, al tiempo que crece el número de migrantes muertos en el Mediterráneo. Europa ha publicado recientemente una carta fruto de un extenso trabajo de recopilación de datos y que concluye que entre enero de 1993 y abril de 2026 ha habido ni más ni menos que 76,000 personas muertas en su intento por alcanzar Europa. ¿Qué lectura hace de ello? Digamos que la cuestión de la disminución de las llegadas de personas de manera irregular sobre el territorio europeo ya comenzó más o menos en el 2024, según las cifras que he podido estudiar, después de haber tenido un número mucho más importante en el 2023. Entonces, el pacto va a venir, lógicamente, eso es lo que esperan los gobiernos de los Estados miembros, es realmente disminuir el número de personas que llegan al territorio europeo, sea para solicitar asilo, sea para buscar vivir una mejor vida, etcétera, etcétera.
Y la cuestión de los muertos, pues es un fenómeno también que llevamos, por eso mismo la carta de esta red europea, África europea, Migrahot, es demostrar realmente que el fenómeno de los muertos en las fronteras, que son las fronteras terrestres, las fronteras marítimas, es algo que es un fenómeno que continúa a pesar de todas las medidas y de todos los textos que se han adoptado desde hace muchos años, puesto que esos textos supuestamente quieren terminar justamente con los muertos en las fronteras y hacerte cuenta o tener en cuenta que solo vengan las personas que tengan realmente una justificación para venir a Europa, o sea, los que llaman los verdaderos solicitantes de asilo. Decir que el pacto viene, se aplica en este momento, pero tenemos que tener en cuenta que es una política que lleva ya en aplicación, lleva todo, es una ciudadanía, es una política que lleva desde los años, desde el comienzo de los años 2000, y hay que también tener en cuenta que el pacto a la vez es una serie de medidas que se aplican en la legislación de los Estados miembros, a la vez es una política de hacer en cuenta o llevar a cabo negociaciones con países terceros para que sean esos países terceros los que finalmente cobijen, recojan, acojan, Acepten. acepten los que son solicitantes de asilo o los que no son solicitantes de asilo, pero que están cruzando de manera irregular las fronteras. Así que el pacto va a venir a reforzar un poco eso y supuestamente hacer en cuenta que también las personas que llegan sean mucho menos y que los muertos sean menos. Veremos cuál es la realidad, pero sabemos que en realidad, a pesar de todas las legislaciones que se adopten, las personas seguirán tratando de cruzar las fronteras, tratando de migrar porque tienen que protegerse. Miguel Urbán, justamente, Bruselas asume como necesidad endurecer las medidas de acogida de los migrantes. Pese a estas terribles cifras que acabamos de evocar, más de 76.000 muertos, los gobiernos europeos exigen cada vez más mano dura. Sí, hay que recordar un elemento que me parece importante. Las competencias de migración no son competencias que se hayan cedido a la Comisión y a la Unión Europea. Son competencias compartidas por parte de los Estados, con lo cual estos reglamentos son producto de un acuerdo entre Estados también. Con lo cual, no solo es que se vaya a aplicar en el primer momento, sino que los 27 Estados miembros están de acuerdo con lo que se ha aprobado. Y yo creo que esto es un elemento muy importante. Segundo, en ningún caso, ninguna de estas políticas quiere reducir las muertes en frontera. Más bien todo lo contrario. Las muertes en frontera funcionan como una forma, en cierta medida, de decir no vengáis a Europa. Se trata Advertencia. Se trata a las personas migrantes como humanidad superflua, humanidad justamente desechable. Y por tanto, esas muertes son una política consciente de control fronterizo. Y creo que esto es un elemento importante, es una lógica de necropolítica. Por eso no es suficiente este acuerdo migratorio. Lo que llevamos viendo es realmente, desde la creación de Schengen, desde los años 80, desde mediados de los años 80, desde la creación de una Europa sin fronteras, es realmente la construcción de una Europa fortaleza para una Europa de privilegiados. Y desde ese momento se ha ido reforzando todas las políticas migratorias. Este pacto migratorio, yo lo recuerdo cuando lo negociamos en el Parlamento Europeo y a los que íbamos a votar en contra, a los que estábamos radicalmente en contra, se nos decía, este pacto es para frenar a la extrema derecha. Firmen
porque así frenaremos a la extrema derecha. No, así le estamos dando alas, estamos comprando y aplicando la política migratoria de la extrema derecha desde el extremo centro que gobierna las instituciones europeas. Y nunca es suficiente. De hecho, al poco de firmar este acuerdo, de votarse en el Parlamento Europeo, ya vimos cómo la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instada por diferentes Estados miembros, como por ejemplo Dinamarca, gobernada por los socialdemócratas, hablaban de adoptar el modelo Meloni. ¿Cuál es el modelo Meloni? El modelo de externalización no solo de fronteras, sino externalización también de centros de detención extraterritoriales, que es otro de los elementos clave que justamente están ahora mismo en el debate, porque nunca es suficiente para ellos. Y de hecho, lo que hemos visto es que no se puede ver esta política simplemente como un elemento aislado. Hay que verlo en el conjunto de las políticas de la Unión Europea. Hay que ver cómo la política de desarrollo de la Unión Europea está condicionada al control migratorio. Y lo que estamos viendo es que los fondos de ayuda al desarrollo orientados e incluso de inversión como el Global Gateway están vinculados al control migratorio. ¿Esto qué significa? Para que todo el mundo lo sepa, un chantaje. Si tú no controlas las fronteras para Europa, no recibirás ayudas. Níger es un buen modelo, por ejemplo, de ese modelo de externalización de fronteras, el Fondo Fiduciario para África. Podríamos hablar de varios modelos en ese sentido. Con lo cual, nunca es suficiente. El modelo australiano de control de fronteras, duramente criticado por Naciones Unidas o por organizaciones como Amnistía Internacional, es el modelo en el que se basa esta política europea. Miguel, sin duda alguna, como decíamos, gobiernos europeos que exigen cada vez más mano dura. Ahora bien, Claudia Chávez, hay una contradicción flagrante entre los principios y derechos de la Unión Europea que dice representar ella, como la universalidad de los derechos, la interdependencia de los derechos fundamentales y la adopción justamente de leyes que violan o ignoran los derechos de las personas migrantes, tal como nos lo acaba de mencionar Miguel Urbán. Su opinión a este propósito. Yo creo que el diputado lo ha confirmado. Así, estamos en el 2026. Podemos todavía encontrar textos de los años 2000, 2005, de pronto 2010, en donde todavía la Comisión Europea quería presentar las medidas como efectivamente conformes a los textos internacionales, a la Convención Europea de los Derechos Humanos, a los textos internacionales firmados por la casi totalidad de los países miembros de la Unión Europea. Y se decía, y además se justificaba, esta decisión es conforme justamente a los diferentes tratados de respeto a los derechos humanos. En GISTI y en Migorop, de hecho, en la red euroafricana, vemos cómo inclusive el lenguaje ha ido cambiando poco a poco hasta llegar a un momento en donde ya nadie se esconde, ya ni siquiera en la escritura de los textos se esconde la verdadera el verdadero objetivo que se tiene con los textos. Es decir, que ya hoy por hoy, algo que así hace unos 15, 20 años nos parecía completamente imposible, porque la legislación de los estados de derecho y la adhesión de esos estados a una serie de tratados, repito, lo impedían. Hoy por hoy es algo que se está casi que negando completamente. Ya no es importante ni siquiera presentar una especie de, como diría yo, una especie de cubrimiento, así fuera hipócrita en este sentido. Es algo que a nosotros nos ha impresionado mucho, que lo veíamos desde los comienzos de los años 2000. No quiero por ello decir que en los años 2000 el trabajo que se hacía era ya completamente de acuerdo con los derechos fundamentales, porque la política de inmigración y de asilo de la Unión Europea
muy conforme a la política de muchos Estados miembros, y en eso estoy de acuerdo completamente, y efectivamente, hoy por hoy el pacto es adoptado por los Estados porque son los Estados los que proponen los textos. No es una comisión que baja del cielo y que propone algo y enseguida se adopta. Son los mismos Estados que proponen y enseguida votan por los textos. Entonces, no quiero decir que en los años 2000 se buscaba una política, pero se tenía un poco como un poco de cuidado con las cosas que se decían, cómo se decían. Hoy por hoy eso ya está completamente descartado y mientras que en alguna época era increíble, inclusive no se podía negociar con países como Libia, por ejemplo, porque se pensaba que sí, había peligro de negociar con un Estado que tenía actos completamente contrarios a los derechos del hombre. Hoy por hoy eso no es ningún problema. Al contrario, de pronto se afirma más que se va a negociar con países como Libia, pero también como otros, a pesar del poco respeto que se tienen por los derechos fundamentales. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos en un instante aquí en Camino al Andar. Este programa llega gracias a Rayito de Sol. Los Estados miembros de la Unión Europea han aprobado diversas leyes que criminalizan las organizaciones o colectivos que ayudan a las personas migrantes. Miguel Urbán, si entiendo bien, el nuevo reglamento de retornos establece que la persona solicitante de asilo, al momento de hacerlo, deberá estar en el territorio europeo. De ser así, puede afirmarse que la Unión Europea de hecho, está reduciendo el derecho de asilo al mínimo, por no decirlo casi que suprimiéndolo. Bueno, en teoría el derecho al asilo nace a partir, ¿no?, del trauma de la Segunda Guerra Mundial, nace en Europa y podemos decir que muere en Europa, ¿no? Y de hecho, eh, pues, este reglamento es un buen ejemplo de esto, pero que, como decíamos antes, yo creo que no nos podemos llevar las manos a la cabeza. Esto lleva pasando muchos años, es una política consciente y creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Muchas veces se habla de Trump, de la extrema derecha, pero la Comisión Europea y los Estados miembros no tienen nada que envidiar a la extrema derecha y a Trump en sus políticas migratorias. Y esto es un elemento que para mí me parece muy importante. Uno de los ejes fundamentales del pacto migratorio, que no es nuevo, porque se dice nuevo pacto migratorio, pero no es nuevo, es muy viejo, Adiós, es claro. una política vieja, lo que viene a hacer es no solo dificultar la entrada, sino favorecer la expulsión. Y yo creo que estos dos elementos creo que van muy de la mano en todo lo que vamos a hablar, ¿no? Por ejemplo, un elemento que es paradigmático de este nuevo reglamento de retorno es la cuestión de los terceros países seguros. Es un elemento fundamental. O sea, ahora mismo para la Unión Europea prácticamente todos los países son seguros. Yo recuerdo debatir en el marco de la Comisión de Libertades Civiles si Afganistán era un país seguro. O sea, la Unión Europea ha planteado que Afganistán es un país seguro para las mujeres. Claro, si Afganistán es un país seguro, ¿qué país es inseguro dentro de este marco? Además, ¿por qué? Porque lo que se entiende es que si tú has atravesado países seguros de tránsito, no tienes por qué pedir asilo en Europa, sino que puedes pedir asilos en esos terceros países de tránsito. Pero para que la gente comprenda, muchos de esos países de tránsito no solo no son seguros, sino que no reconocen derechos plenos de asilo. Esto es un elemento también muy importante. Un gran ejemplo sería Turquía, por ejemplo, que ha sido también puesto como otro modelo y dentro del pacto Unión Europea-Turquía, que no es real, que es un pacto Grecia-Turquía en la cuestión migratoria, ahí se ha mostrado claramente. Con lo cual, lo que tenemos que entender es que el derecho al asilo ahora mismo en Europa es una ficción. No es un derecho, sino que está condicionado, podríamos decir, a los intereses políticos de cada momento.
¿A qué me estoy refiriendo? Ucranianos tienen derecho al asilo. Tienen derecho al asilo. Y con Ucrania se ha demostrado que se podían hacer las cosas bien. Es posible, claro. Que se podía. Todo lo que nos decían de que no se podía hacer, que no había mecanismos legales, no es verdad. Ucrania ha demostrado que se podía hacer. Y nosotros no queremos quitarle derecho a los ucranianos. Lo que hemos defendido es que los mismos derechos que tienen los ucranianos lo tienen que tener el resto. Y eso no es real. A día de hoy no es real. Hay un sesgo clarísimo en torno al derecho al asilo. Y aquí hay algo que también, y con esto termino, me parece terrible, que es cómo se está reafirmando una lógica etnoidentitaria de la blanquitud cada vez más fuerte en Europa. Y cómo esa lógica de la blanquitud está presente en las políticas de asilo y en las políticas migratorias también de la Unión Europea. Depende del color de piel, no se trata igual el derecho al asilo. Y eso es un elemento claro y evidente en las políticas públicas que maneja la Unión Europea. Se ve cada vez más, efectivamente. Ahora bien, Claudia Schwab, decíamos hace un instante que precisamente con estas políticas lo que está haciendo también la Unión Europea es endurecer las leyes que criminalizan las organizaciones o colectivos que ayudan a las personas migrantes. De manera breve, ¿usted nos puede decir cómo afecta esto a una organización como el GISTI, por ejemplo? Sí, claro, eso es un fenómeno que se ve muchísimo en Europa. De hecho, que en este momento GISTI está participando en un proyecto europeo que se llama WIND, para tratar de identificar cuáles son los mecanismos, los procesos y las maneras de criminalizar tanto a las personas que ayudan a las personas migrantes como a las asociaciones. Por ejemplo, en Francia, lo que no es el caso de GISTI, pero hay varios casos en Francia, puede una manera de afectar el funcionamiento de una asociación que finalmente tiene un discurso pro-migrante, de defensa de derechos, etcétera. Puede ser de varias maneras. La primera, ataques de movimientos fascistas. La segunda es ataques por ejemplo, que viene decisiones del gobierno para no seguir financiando las actividades de las asociaciones, lo que produce el hecho de tener que cerrar la asociación si no se tiene ya más financiamiento. El hecho de, en Francia existe un contrato que se tiene que firmar con cada asociación que recibe un centavo del dinero público, en donde se respeta, en donde como asociación y como miembros de asociación nos comprometimos a respetar los principios y los valores de la República. Eso en teoría está muy bien, solo que hay que saber cuáles son los principios y los valores de la República, porque son interpretados de manera muy diferente según la persona, en el sentido, por ejemplo, hoy, es que decir que sostenemos Palestina responde o corresponde a respetar los principios y los valores de la República, cuando hay personas que dicen decir sostener la Palestina es de una manera o de otra un acto antisemita porque sostener Palestina es contra Israel. Bueno, en fin, eso no voy a entrar en ese discurso, bien evidentemente, pero es una manera que hay hoy, de una manera muy subterfugia, muy indirecta, de hacer que las asociaciones justamente que militan, defienden, actúan por la derecha, por los derechos o por la defensa de los derechos de personas migrantes, cualquiera que sea la situación de esas personas, puede ser afectada efectivamente por una serie de actos. Y yo pienso que es un fenómeno que también estamos viendo en otros países de la Unión Europea. Bueno, Muy bien, hacemos una breve pausa de nueva cuenta y en un instante más entramos en la fase final de Camino al Andar. Este programa es auspiciado por Fundación Manuel Arango. Al inicio de la emisión hice una pregunta, si hay similitudes entre la política migratoria de Donald Trump y la que está aplicando actualmente la Unión Europea. Miguel Urbán, ex eurodiputado, ya nos ha dado algunos elementos. Su opinión, por favor.
Yo creo que Miguel Urbán dijo perfectamente lo que había que decir, es decir, que no tenemos nada que envidiar a la política de Estados Unidos. En algún momento, no me acuerdo en que estábamos en una reunión aquí en Francia y alguien dijo, no tenemos ICE, pero tenemos también una policía que persecuta. Obviamente, por ejemplo, aquí en Francia, la policía no viene a buscar los chicos en las escuelas, no entra a los hospitales a buscar a las personas, no entra a las casas. Pero eso no, hoy, es hoy actualmente. Lo que pasa es que de aquí en un año no sabemos si hay una legislación que sí permita efectivamente que la policía pueda entrar en las casas, que la policía pueda entrar en los hospitales, que la policía pueda y cuando hubo en el 2005, 2006, me acuerdo que en algún momento hubo un escándalo enorme porque la policía vino a buscar dos niños de padres que estaban en un centro de retención justamente en vías de expulsión. Eso creó un escándalo inmenso. Hoy por hoy, si eso pasara, yo no estoy segura que el escándalo fuera tan grande, porque realmente con toda la cuestión de la extrema derecha, se está realmente generalizando ese discurso y efectivamente la gente también cuando se habla que la inmigración es el problema mayor de edad, que es una invasión, que hay un reemplazo de población. Y finalmente la gente, yo pienso que termina, bueno, en gran parte, porque hay otra parte de gente que continúa a militar y realmente a, a participar realmente de una política de defensa de las personas migrantes. Pero para venir al hecho, efectivamente, no hay esa brutalidad que podemos ver de pronto, sí visible, pero sí la puede haber en cierta manera mucho menos visible y como dijo el diputado, además se están también llevando a cabo los acuerdos de los que hablamos en el comienzo de la emisión, con estados, por ejemplo, Trump o el gobierno norteamericano ha pasado acuerdos con países para expulsar personas en situación irregular. Es exactamente la misma cosa que hace la Unión Está haciendo Europea ahora la Unión Europea, hace efectivamente. muchos, muchos años, de hecho. Muy bien, nos quedan muy pocos minutos. Miguel Urbán, a propósito de esto, y yendo contracorriente, el Estado español se ubica, dijéramos, como la excepción hoy en día dentro de la Unión Europea en lo que se refiere a políticas anti-inmigrantes, dado que el gobierno de Pedro Sánchez decidió regularizar alrededor de 500.000 personas inmigrantes que estaban en situación irregular. Esto creo que es posible otra política, con todas las críticas que se pueden hacer, pero que es posible otra política. De manera muy breve, su opinión a este respecto, nos quedan 2 minutos, por favor. Pedro Sánchez no es una excepción en Europa. Las políticas migratorias del Partido Socialista y de Pedro Sánchez son igual de duras y de hecho este pacto migratorio no se podría haber firmado sin el concurso de Pedro Sánchez. Hay que recordar que se acuerda en medio de la presidencia española de la Unión Europea que consigue convencer a Meloni de que desencalle este pacto migratorio. La regularización extraordinaria ha sido el proceso de años de lucha de las organizaciones sociales inmigrantes en España que han reunido millones de firmas en un trabajo de base que ha obligado al gobierno a tomar una medida en contra de lo que ha venido haciendo en su política migratoria fronteriza. Y creo que esto es un elemento muy importante. Esto no es Pedro Sánchez, es la victoria de una sociedad organizada, antirracista, que lleva años trabajando para que esto fuera posible. También hay que recordar que esta regularización ya se hizo con el Partido Popular y también con el Partido Socialista. ¿Por qué? Justamente porque fueron obligados a hacerlo. Lo que demuestra para mí, y este es el elemento clave, es que las políticas son una correlación de fuerzas. ¿Qué significa esto? Que no es algo inexorable, que las podemos cambiar, que podemos cambiar esta Europa fortaleza, esta Europa racista y justamente el camino emprendido por el movimiento de regularización ya
en España es un buen ejemplo de que eso es posible. Pues muy bien, con estas palabras, no es inexorable, se puede cambiar a base de la participación y la movilización popular de la población, es lo que nos dice el ex eurodiputado Miguel Urbán. Con esto llegamos al final de Camino al Andar. Gracias a Claudia Schall, miembro del GISTI, el Grupo de Información y Apoyo a los Inmigrantes en Francia, y a Miguel Urbán, ex eurodiputado, analista internacional y miembro de Anticapitalistas en España. Andy López estuvo a cargo de la preparación técnica. Yo recuerdo que Camino al Andar es un programa de Hispanic Public Media de Estados Unidos y Radio Educación de México. Pueden seguirnos en YouTube y otras redes sociales. Soy Braulio Moro. Gracias por su atención. Este programa contó con el apoyo de Evans Food,